Pa- Amén. Me. Padre, bendito seas por este Shabbat que vamos a empezar, por este día que completa, Señor, lo que tu lugar santo y lo que tu lugar santísimo, porque esa es la bendición que tuvimos, que tenemos en Cristo Jesús, que nos dio la entrada a los cielos, para que los cielos, Señor, el reino de Dios, sean lo que hoy podemos decir, que sea santificado tu nombre, porque siempre en el nombre de Cristo Jesús, tu nombre, el que nos das a conocer, ese siga siendo, Señor, el que, como siempre lo ha sido, sea más que suficiente para nuestras vidas. Y ese nombre que es más que suficiente, pues sea un olor para no de heridas pasadas, sino en el nombre de Cristo Jesús, de un pan verdadero. Y ese cuerpo, Señor, pues pueda decir como hoy, que es Shabbat, porque nuevamente puede levantarse el primogénito y porque esa obra que tú vas completando es, Señor, para entrar en tu templo, porque si es Shabbat, es por un templo vivo, y ese templo sea, Señor, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo en Cristo Jesús, en donde resplandezca, Padre, ese sol de justicia y en donde lo santo vuelva a ser santísimo y lo santísimo vuelva a ser Moed, porque el Moed vuelva a ser, Señor, lo que reunimos y lo que reuniste esta semana. Y sea un encuentro tan grande, tan glorioso como el de hoy, Padre, porque el de eterno ya lo sabemos. Pero el de hoy, Señor, así como nos encuentra con el dosel del Dabar, con los hijos del dosel del Dabar. Nos encuentre también, Padre, con el Shabbat. Nos encuentre, Señor, con lo santo y nos encuentre santificando al santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fabricio, ¿cómo está? Bendiciones, buenas tardes. No. Está manejando la moto Moco. y está en la calle. Y yo estoy aquí. Marquito, ¿Cómo está Fabricio? Marquito, buenas tardes. Qué gusto, bendiciones. Fabricio, Fabricio está en, Hola, Gabriel. Fabricio está en el carro. En el carro a veces hay cómo prender el celular, pero en la moto no hay cómo prender el celular. Eso es dificilísimo. Mira, ahí está, mira, ¿Cómo Fabricio. estás? Hola, Gabriel. Y, ¿Quién es? y uno. ¿Quién es? F. Sa. El Fa. Sa. Eso diga, Sa. Fabricio. Di. Sa. Él sí puede, pero él sí puede porque él está sentado y maneja. El niño no puede en la moto. Hola, Gabriel. No. Qué gusto verte. Weke. ¿Cómo estás? Bien, Marquito, bien, gracias. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal Bien, las bien. aguas? ¿Qué tal es el nuevo nacimiento? No. Aquí las aguas del espíritu, No. Marquito, que Am- Ah. Y sí le mueven a uno. Amén. uno. Ajá, Amén. sí, sí. Y uno. Y con expectativa siempre. Siempre el nuevo nacimiento siempre va a ser para fortalecernos y mantenernos, ¿no? Mantenernos en esa identidad. Eso es muy Amén. importante. Sí, sí, Marquito. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don. Ah. Eh, bueno, tuvimos bautizos y como en el dosel del Dabar, ahí se bautizan uno, pero en realidad es confirmar esa paternidad y esa maternidad de Dios. Pues pasamos el día 3, el día 3 eh, para mirar lo que a través del libro de Esdras, pues es lo que corresponde hacer. Me refiero a que ahí se marca la diferencia. El libro de Esdras, capítulo 6 que leíamos, nos lleva justamente a la sal, nos lleva a las aguas, nos lleva al nacimiento en Dios, nos lleva a, eh, a la palabra de Dios, ¿no?
Pero todo esto, todo esto termina. Yo creo que ahí vamos a ver, ahí es donde, por ahí podemos empezar. En el libro de Esdras nos habla, Esdras, Esdras, capítulo 6. Sino que estoy con la pantalla aquí muy. Si alguien puede ayudarnos, Esdras 6 y Esdras 6. Dice 6:15, pero en donde termina dice, aquí vienen las dos cosas que es importante. Alexandra también, bienvenida, buenas tardes, saludamos, porque aquí es donde empieza el otro problema. ¿Quieres ir donde la mamá? ¿Quiere quedarse aquí? Entonces vamos a leer. Leamos esos 3 versículos, por favor, si alguien puede ayudarme, hasta yo bajarle aquí la intensidad de la pantalla, no. Desde el 15 Marquito. Y por favor, Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. ya, Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. ya, el 18 también. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Ya. Así que nos vamos, nos vamos al libro de Moisés. ¿Y por qué nos vamos al libro de Moisés? ¿Y por qué es importante el libro de Moisés en este mes? Entonces, resulta ser que estamos en el mes de Adar y, y Moisés es importante también aquí porque lo que hace Moisés marca una división, ¿verdad? Entonces, esta división versus el decreto, eh, el decreto de Dios de que se construya de que se termine la edificación, que se termine, como hemos visto, que se dé luz a la profecía de Ageo y de Zacarías, eh, la profecía de Ageo y la profecía de Zacarías ya hemos visto. Y la profecía de Ageo, pues la profecía de Ageo es que tiene que recién empezarse, ese templo tiene que establecer una gloria mayor. Entonces, para establecer una gloria mayor, pues tenemos que conocer, este, tenemos que conocer el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué el lugar santo? Entonces, ¿qué es el lugar santo? Entonces, el lugar santo, tenemos que ubicarnos en el lugar santo. Así que, en el lugar santo, ¿qué es lo que hay en el lugar santo? Entonces, es muy importante que nosotros veamos, que nosotros siempre tengamos en cuenta lo que es el lugar santo y el lugar santísimo y lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús
dio acceso. Te dije, no. Cristo Jesús dio acceso a que en lugar de que haya una división, una unidad entre el lugar santo y entre el lugar santísimo. Mamá, Entonces, todo esto papá, está en la meta. ¿Qué pasó con el niño? Está en la moto, Moco, está manejando la moto. sopa, Entonces, ahí, sopa, ahí vemos sopa. cuál es el decreto de Dios. El decreto de Dios. Vamos a ver qué hacemos, corre. ¿Cuál es el mandato de Dios? Entonces, Ya está el manejando. mandato de Dios es que haya una edificación postrera. Y esa edificación postrera, pues ya nosotros la sabemos, que sea un santuario en donde podamos, Ven, cuéntame. podamos tener Ven, un templo que una el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, por eso nosotros a través a través de un cuerpo, a través del cuerpo nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que nuestro, nuestro lugar santo, nuestro lugar santísimo, pues de cierta forma ya en la imagen y semejanza de Dios ya está establecido. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo nosotros podemos ubicar el lugar santo? ¿Cómo podemos ubicarle a través, entonces, cómo podemos ubicar el lugar santo a través del templo? Entonces, y a través de nuestro cuerpo. Entonces, el lugar santo nosotros le podemos ubicar a través de lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? Como decíamos, lo más valioso es el precio precioso, ¿ya? Entonces, todo lo que pertenece al precio precioso nos hace manejar con precios preciosos. ¿Y eso a dónde equivale? Eso equivale ya como veíamos a nuestra glándula pineal. Y de nuestra glándula pineal, pues tenemos que irnos a... ¿Qué pasó aquí? De nuestra glándula pineal nosotros tenemos que irnos al lugar santísimo. Entonces, y ahí vemos que necesitamos todo esto establecerlo a través de la profecía. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que ubicarnos en este pasaje. Eh, Deuteronomio 18:18. Por ahí yo creo que vamos a ver si... Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, levantaré como yo. Perdón, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Dice, Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo mande. ¿Ya? Entonces, ¿quién es ese profeta? ¿Qué profetiza ese profeta? ¿Qué profetiza?
Primero, entonces, allá tenemos un profeta, tenemos un tercer profeta. Este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Entonces, ahí vemos una tercera profecía. Entonces, asignaron a los sacerdotes las secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se necesita un profeta? ¿Por qué se necesita un profeta? ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía del profeta? Es Dios mismo hablando. La profecía de los profetas tenemos que entenderle. Acá, vámonos al libro de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 18:24. ¿Qué dice? Dice, en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y todos los que habían sido muertos en la tierra. Así que, ¿cuál es cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía? ¿Para qué es la profecía? ¿Qué ustedes pueden ver? ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué? Entonces, el día 3, como usted ve, es el día de la profecía de Ageo, es la profecía de Zacarías, es la profecía de Moisés y es la profecía de Ciro, es la profecía. ¿Qué le parece? Entonces, ¿para qué es la profecía? ¿Para qué levantar un profeta? ¿Para qué fue levantado? ¿Para qué fue levantado Moisés? Moisés, no entenderíamos todo esto si no viéramos también la profecía de Cristo. Y la profecía de Cristo viene el día 3. Y el día 3 nos remonta a qué pasó con la profecía de Moisés. ¿Para qué era la profecía de Moisés? Entonces, ¿cuál es la profecía de Moisés? ¿Para qué es el libro de Moisés? ¿Para qué es Moisés? ¿Quién es Moisés? ¿Qué es Moisés? Y todo esto lo vemos en base, entonces, todo esto se complica, ¿no? O sea, todo esto se facilita o se complica porque estamos hablando del bautizo, estamos hablando de las aguas, estamos hablando, estamos hablando de la maternidad, estamos hablando de la paternidad y estamos hablando justamente de, de esas aguas, estamos hablando del espíritu de Elías y estamos diciendo que todo eso pues nos sirva para este mes de Adar. ¿Y para qué nos sirva este mes de Adar? Para que el mes de Adar pues las aguas muestren, la- muestren las aguas
que corresponden a cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, y todo esto, no sé, entonces ahí no sé si me explico, porque ahí viene la pregunta, ¿para qué es el día, para qué fue el día 3? El día 3 se anticipó, claro, al día 15, pero en el día 3, ¿qué pasó? ¿Qué aguas mostró qué aguas mostró Dios? ¿Qué aguas? ¿Qué aguas mostró? ¿Qué aguas se cumplieron? ¿Qué aguas mostró Ageo? ¿Qué aguas muestra Ageo? ¿Qué aguas muestra la profecía de Dios? Y esas aguas, ¿cómo, cómo mueven todas las demás aguas? Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo son las aguas? ¿Cómo es el bautizo? Cómo es la profecía de Dios? ¿Para qué es la profecía de Dios? ¿Para qué es la profecía de Dios? Tal vez ahí podamos entender. Porque ahí está, no solo está estableciendo una profecía, sino ahí está estableciendo un nuevo templo. ¿Qué está estableciendo Dios ahí? ¿Qué está estableciendo? No, está muy complicado. La santidad del templo. Entonces, ahí ya tenemos que irnos todo, claro. Entonces, ahí tenemos que ir a un asunto de templo, pues perfecto. Entonces, ahí está estableciendo Dios un templo. ¿Cuál templo está estableciendo Dios? Entonces, Eh, y ahí está decretando, claro, un templo, un templo, un templo que me parece bien lo que acaba de decir Lina, un templo que tiene una profecía. Y esa profecía, a través de Ageo, ya vemos cómo es ese templo, porque como leíamos, Ageo le da la profecía de cómo debe ser ese templo, cómo debe ser ese templo, cómo tiene que ser ese templo. ¿No? Tampoco. Bueno, ¿cómo es la profecía? Entonces, tal cual Glorioso. es, tal cual es, tal cual es la profecía, exacto, tal cual es la profecía, tal cual es el templo. Eso es lo que le dice. ¿Sí? Entonces, la profecía demuestra cómo es el templo. ¿Cómo es el templo de Moisés? ¿Cómo es el templo de Zacarías? Bueno, ¿y cómo es el templo de Dios? Entonces, ¿cómo es el templo de Dios? Vemos que todo esto, lo que está, primera cosa, lo que está mostrando es que el templo de Dios siempre va a mostrar lo postrero. Entonces, y si muestra lo postrero, el templo de Dios siempre tiene que ser más glorioso en cuestión del templo anterior. Nada, tampoco. Difícil, ¿no es cierto? Entonces, si se levanta un profeta, ¿cómo tiene que ser el otro profeta? El postrer mejor que el primero. Claro. Entonces, ¿cómo? Entonces, el profeta, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo sabemos? Pues el profeta es Cristo. Entonces, si el profeta es Cristo, ¿cómo tiene que ser la profecía? Ahí sería como su templo. Ah, perfecto, Templo. perfecto. Entonces, ahí estamos. La profecía viene a ser como su templo, ¿ya? Y si la profecía es como su templo, ¿cuál es, cuál es la característica de esa profecía y de ese templo? Pues tenemos que, todo esto tenemos que ver y unirlo entonces al decreto de Dios. ¿Y cuál es el decreto de Dios? El decreto de Dios es que la profecía y el templo
sean de acuerdo al decreto de Dios. Y entonces, ¿el decreto de Dios cuál es? Pri- Primera cosa, lo que le dice el decreto de Dios. Mi decreto es que todos los demás que están aquí confabulados, todos los demás que están aquí, ninguno de ellos va a alcanzar la dimensión de la profecía, ni de la profecía de Moisés. Y ahora, la profecía de Moisés, ahora de todos estos, ¿cuál es el profeta más grande? Ese se podría decir. El profeta más grande es Moisés. Y resulta que la profecía de Moisés, ¿a quién le afectó? La profecía de Moisés le afecta a Zacarías. Y el momento que le afecta a Zacarías, pues ahí sí es donde tenemos que ver al profeta Ageo. Y la profecía de Ageo, esa tiene que dar luz. Porque si la profecía de Ageo no cambia al profeta, no le pone al profeta, no le pone entonces ahí vemos la construcción, que la construcción ya tiene un antecedente, que la construcción es santa, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero que es santa? Porque, porque la construcción tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Entonces, ¿para qué es el lugar santo? El lugar santo es el precio de los precios, eso veíamos. Entonces, el precio de los precios, ¿para qué es? El precio de los precios es para encontrar o tener lo más valioso que es el Moed, porque en el Moed está el precio precioso. Ahora, ¿para qué es el precio precioso? ¿Para qué es el precio precioso? Dígalo. Ahí sí. Para acercarse al lugar santísimo. Perfecto, perfecto, perfecto. El precio precioso, ¿sí? Todo el sistema del precio precioso, ahí está templo, ahí está profecía, ahí está todo. Pero todo esto es para acercarse al lugar santísimo. Porque ¿qué está en el lugar santísimo? Ahí viene la pregunta, ¿qué está en el lugar santísimo? Ahí sí me pueden ayudar, después de haberles hecho un recorrido medio difícil, pero es para, pero, pero estamos uniendo profetas, estamos uniendo Jerusalén, pero todo esto es para encontrarnos en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Qué hay en el lugar santísimo? El Exacto, testimonio. El santo. e- exactamente, Erika. Ahí es donde tenemos problemas. Exactamente. En el lugar santísimo no está la menorá. Muy bien. Ahí es donde ahí es donde establecemos ya el problema. Entonces, el momento que nosotros no vemos eso, el momento que no sabemos eso, el momento que no conectamos eso, ese problema no es cuestión de conocimiento, sí. Y chévere, no importa que nos equivoquemos, sino que esto es un problema de conexión, porque el momento que nosotros no conectemos eso, ya, Sería el bien. decreto en el lugar santísimo. Ya le cachó la mía, ya le cachó la mía, ya le cachó la mía, ya le cachó la mía. Entonces ahora sí vamos a dilucidar, vamos. Alexandra, ¿qué está en el lugar santísimo? Primero, ¿quién me dijo? Erika, ¿qué me dijo? ¿Qué está en el lugar santísimo? Santuario, dije. Santuario, no está Perdón, en Marquito, buenas tardes con todos. El Está testimonio. en el Santísimo está el Arca del Pacto, que es el pacto perfecto. que Dios ha hecho. Entonces, si ve, ahí tenemos exactamente, ahí tenemos un problema. Exactamente, si ve, ahí está el pacto. Y entonces esto lo planteo como un problema, porque el momento que encontramos el problema, ahí está la solución. Entonces, ahí está la solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué está?
Ya me dice, está el arca del pacto. ¿Qué está en el lugar santísimo, Alexandra? Fabricio, Emilio, ¿qué está en el lugar santísimo? El Nancy, árbol de la vida también. a ver, a ver, a ver, ahí sí, sí, o sea, está perfectísimo Porque, pero, a ver, pero porque, ubíquenos, claro. porque digo, o sea, está la vara de Aarón que representa el... ¿No? Entonces, ahí tenemos un inconveniente, porque la vara de Aarón, ¿por qué la vara de Aarón no fue de una vid? Mm. Emilio, pues claro, entonces ahí estamos en un inconveniente. Emilio lo dice, en el lugar está el precio precioso, no está en el lugar santísimo el precio precioso. ¿Se da cuenta? No En el está. cuadrado de oro donde están los querubines está la presencia misma de Dios. Entonces, entonces por eso le pregunto, ¿qué está? Entonces dígame usted qué está. Están los querubines y la Están, presencia. están los 10 lavares. Están los 10 de Avares, perfecto. Está la palabra. Está la palabra, perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos que ubicarnos. Está también la sangre. Está también la sangre. Está la gala. Está las alas. Mire, entonces, por eso tenemos que ubicarnos. ¿Sabe? Lo que acaba de decir usted, en el lugar santísimo, lo que tenía que estar, mire, lo que tenía que estar era el incienso, ¿sí? Tenía que estar el incensario. Marquito, ahí era donde entraba el sacerdote con el incienso y si es que No, no, algo no, 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 pasaba no, que... no, es que No, no, es que nos estamos ubicando nada más. Pero ok. como le digo, lo que tenemos que encontrar es la solución. ¿Sí? Entonces, primero, en el lugar santo está la menorá, está el pan de la preposición y está la mesa de la proposición. Es decir, está, ah, entonces por eso le decía, ¿por qué está ahí lo precioso? Porque ahora con Emilio y María Paz, el precio precioso. Porque el precio precioso, quien determina el precio precioso es la luz. Quien determina el precio precioso es dar la cara. Quien determina el precio precioso es el candelabro porque es oro puro. El que determina el precio precioso es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Pero, pero, recuerde, pero eso, el precio precioso es para qué? El precio precioso es para el Adar. Entonces estamos en el mes de Adar. Y del precio precioso del 10.º mes, entramos al Adar, porque ¿qué es el Adar? Así que vamos a ver qué es el Adar. Bueno, entonces tenemos que ubicar que nomás estaba. Ahora, al decir que está el incienso, está ¿cómo se llama? Eh, espere. Estaba, estaba el propiciatorio, esa es la cuestión. Estaba el propiciatorio y estaba el incensario. Esos son los dos elementos más importantes. Éxodo, esto es lo que estaba. Éxodo capítulo 30.
Verso 6. Ahí están los elementos. Ahora, lea, ¿alguien puede leerlo, por favor? No, bueno. A ver, Marquito, yo. Sí, por favor. Ya. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde yo me encontraré contigo. Ya, perfecto. Ahí están los elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál altar? Es el altar del incienso. ¿Cuál incienso? ¿Cuál es la característica del incienso? Pues la característica del incienso, bueno, no importa, la característica del incienso tiene que unirse a la característica del arca del pacto. ¿Cuál es la característica que les une al, al arca del pacto? Y, y claro, la característica que les une al arca del pacto y al encontrarse con Moisés, entonces tres características. Y por último, claro, todas estas tres características, ¿sí? Como usted ve, ya muestran justamente que todo esto se une, todo esto se tiene que fusionar y se tiene que fusionar con lo santo, porque tiene que haber un ensamblaje de estas cosas. ¿En dónde es lo que se ensamblan estas cosas? Porque de lo contrario, estas cosas quedarían separadas. Entonces, y el momento que entran, que quedan separadas nuevamente, ¿qué sucede? Sucede que el lugar santo es del lugar santo y el lugar santísimo es del lugar santísimo. Y Cristo ahí, que es el que une y ensambla esas cosas, ¿ya? Y que debería ensamblar esas cosas, pues Él sigue ensamblándolas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ensamblar esas cosas. Pero ahí tenemos para que se rompa el velo, ¿ya? Para que se rompa el velo de todo esto. ¿Por qué? Entonces, ahora sí vamos. Cristo Jesús rompió el velo. Cristo Jesús hizo un santuario. Cristo Jesús hizo el lugar santísimo. Chévere. Cristo Jesús, ¡puf! Hizo el santuario, vino a habitar entre nosotros, todo lo que quiera. Pero hay, pero hay una pequeña condición. O hay un pequeño mover de todos estos. Y todos estos, ¿sí? El rato que se separan, ¿qué producen? Todos estos, del rato que se separan, ¿qué producen? Esto es lo que produce. Vámonos a Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis. ¿Qué produce? Apocalipsis capítulo 18 verso 24. ¿Qué produce? Ahí está el inconveniente, ¿no es cierto? ¿Qué produce? Apocalipsis capítulo 18 verso 24. Leo, Marquito. Claro, Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. ya. Y con esto nos vamos a Deuteronomio 18:15 nuevamente. ¿Y qué dice Deuteronomio 18:15? ¿Qué dice? ¿Qué dice Deuteronomio 18:15? Dice, Un el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharán. Perfecto. Entonces, ahí vemos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A dónde afecta el momento que hay esta separación? Dice, el momento que hay toda esta separación, resulta ser que todo esto afecta ¿a dónde? Todo esto afecta al fruto. ¿Me escuchó? Ahí estamos claros. Y entonces, el fruto de este mes, ¿cómo se llama? El fruto de este mes se llama Adar.
y mire, ¿me escuchó? Ahí ya vamos ensamblando, ¿no es cierto? Si se llama Adar, en el tercer día, como dice Esdras, ¿qué ocurrió? El fruto fue a dar. ¿Por qué fue a dar el fruto? ¿Por qué Dios? Porque Dios unió todas las profecías. Pero al unir todas las profecías, separó también todo el fruto. Amén, ahí tenemos claros. Separó todo el fruto. ¿Ya? Y dijo, todas las profecías y los profetas pueden irse a dónde? Todas las profecías y los frutos se pueden ir a donde sea. Pero mi fruto, pero mi fruto, ¿a dónde tiene que ir? al lugar santísimo. Mi fruto, exacto, mi fruto ya no tiene por qué ir, ¿sí? Mi fruto no tiene por qué ir a donde Apocalipsis dice que se va. Entonces, ¿cómo se llama ese lugar a donde van? Escuche, va. Profetas, van santos, y si van profetas, van santos, van templos y van profecías. Y si van profecías, va hijos. ¿A dónde van? Todos estos hijos, ¿a dónde se van? Apocalipsis, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? A las Alexandra, ¿a dónde se van? generaciones, porque habla de las, habla de los, ¿cómo se llama? De la sangre de los profetas y de Exacto, los, pero ¿a dónde se va todo esto? Todo esto, todo esto se va a la común y silvestre Jerusalén. Es decir, todo eso vuelve a la maternidad común y silvestre. La maternidad común y silvestre, ¿cómo se llama? La maternidad común y silvestre se llama Babilonia, porque es una mezcla de todas las cosas, ¿ya? Es decir, pero la maternidad común y silvestre usted puede ponerle porque también como usted ve está mezclado un montón. El momento que está mezclado, mire, estamos mezclados profecías, están mezclados profetas, están mezclados templos, entonces si usted descarga un poquito, ahí encuentra Jerusalén, ahí encuentra el primer templo, ahí encuentra el segundo templo, ahí encuentra a su mamá, ahí encuentra a su papá, ahí encuentra todas las cosas. ¿Ya? Es decir, ¿qué encuentra ahí? ¿Qué encuentra? Encuentra una separación, ¿ya? Entonces, ¿en qué le afecta todo eso? No, entonces, ¿eso a quién afecta? Eso afecta al templo, ¿ya? Entonces, ¿eso a quién debería preocuparle? Eso le tiene que preocupar a usted, porque resulta ser que todo el precio precioso de su glándula pineal, ¿a dónde se va a ir? Todo el esfuerzo de su glándula pineal se va a ir a su cuerpito, ¿ya? Y su cuerpito, nada más y nada menos, ¿por qué batalla su cuerpito? Su cuerpito batalla porque en su cuerpito están un montón de profecías, un montón de profetas, ¿ya? Pero la principal profeta es usted mismo, porque ¿quién le Amén. mandó? Pero ¿quién le mandó para que su cuerpito, que en lugar de ser templo, sea santo y sea una separación de lo santo y de lo santísimo? Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Es mirando lo que reúne el lugar santísimo. ¿Qué reúne el lugar santísimo? Ahora, si no le digo qué hay, ¿qué reúne el lugar santísimo? ¿Qué reúne el lugar santísimo? ¿Qué reúne el lugar santísimo? al hijo. Perfecto. No se lo revela. El lugar santísimo reúne al Hijo. Segundo, el lugar santísimo, ¿a quién reúne? A Reúne, la verdadera maternidad. Al- pero eh,
Pero no se salte, perfecto. Para llegar a a la verdadera maternidad, usted reúne al precio precioso y a la preciosa. Perfecto. Otra vez, hay nuevamente paréntesis. ¿Qué pasa si reúne el precio precioso y a la preciosa? ¿Qué pasa? Eso no es reunión, no, 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 no. El precio precioso y la preciosa es precios y no precios. Escuche. Si solamente el precio precioso, entonces pongámosle nombre, precio precioso, eso se llama lugar santo. Entonces, el precio precioso, ¿por qué? El precio precioso tiene que preguntarle a Zacarías, hijo de Ido, porque el precio precioso, él, en lugar de llevarle, ¿a dónde tenía que llevar el precio precioso? A lo Santísimo. El precio precioso, ¿a dónde les llevó? El precio precioso lo llevó a que esté dando la vuelta entre el altar y el templo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿El precio precioso en qué se quedó? ¿A quién afectó? Entonces, el precio precioso afecta al fruto. ¿Y cuál es el principal fruto? El principal fruto del precio precioso es el mes doceavo, porque es el mes de Adar. Entonces, Zacarías, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar y conocer el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios les mostró, ¿qué les mostró? Les mostró el gran poder de Dios, Él les mostró el lugar santísimo. Entonces, todas las aguas que usted está viendo, todas estas aguas le están mostrando profecía, le están mostrando maternidad y le están mostrando, y qué más le está mostrando? Le está mostrando paternidad. Y le están mostrando al profeta. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces aquí viene la situación. El profeta se llama Moisés. Ahora, tenemos que irnos a la Biblia. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cuál fue el problema de Moisés? El problema de Moisés fue la profecía. ¿Por qué fue fue la profecía el problema de Moisés? Porque la profecía de Moisés, ¿qué pasó con la profecía de Moisés? A ver, entonces, ¿qué es más importante? Perfecto. ¿Qué es más importante? O mejor dicho, no qué es más importante, sino Moisés, Moisés o la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés, ¿qué pasa si no se une a la profecía de Moisés? Y la profecía de Moisés, ¿qué pasa si no se une a la ley de Moisés? ¿En qué quedan? Nuevamente quedan en una ley santa y una profecía santa, pero no le unen, porque todo esto, la profecía de Moisés, ¿para qué es? Para que le escuchen a quién, al que levantó Dios, al que dijo, voy a levantar a un profeta. Ahora, ¿cuál es la profecía del profeta? La profecía del profeta es que la profecía del profeta lleve al lugar santísimo. Si no, de lo contrario, nuevamente hay una separación. ¿De acuerdo? Entonces, el profeta, ¿qué hizo? La profecía del profeta, ¿qué hizo? La profecía del profeta es llevar al lugar, llevar al precio precioso para que del precio precioso se lleve a la profecía. Y la profecía del Señor, esa se manifestó el día 3. ¿Por qué se manifestó el día 3? Porque el día 3, ¿qué mostró Dios? El día 3, ¿qué mostró? El día 3 Dios lo que muestra es la profecía de las profecías. Lo que muestra Dios es la unión de lo santo con lo santísimo. Cómo podemos nosotros establecer eso, decir que eso lo hizo Dios? ¿Por qué? Porque
tenemos que mostrar justamente, ya vimos el lugar santo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que mirar si Dios les mostró, si Dios mostró el lugar santísimo. Dios mostró el lugar santísimo, ¿por qué les mostró el lugar santísimo? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Uno, porque el decreto en el lugar santísimo tenía altar de incienso. ¿Sí? Sí. ¿Tenía incienso? Sí. Perfecto. ¿Tenía pacto? Amén. ¿Tenía arca del pacto? Amén. Sí. ¿Tenía altar? Sí. Sí. ¿Tenía pan? Amén. Sí. ¿Tenía precio precioso? ¿Tenía templo? Sí. ¿Tenía santuario? Ujú, ¿Tenía lugar santo? ¿Tenía ujú. lugar santísimo? ¿Y todo esto tenía ensamblado o esto tenía por separado? Ensamblado. ¿Y cómo sabemos que tenía ensamblado? Simplemente por una cosa. Simplemente por una cosa. ¿Por qué les dice? Este templo va a ser, este templo es mayor. ¿Me explico? Ahora, yo le digo, este templo es mayor. Marco les dice, este templo es mayor. Primero, Marco les dice, este templo es mayor. Pregunta, ¿es mayor? ¿Es mayor que, que la profecía de Moisés? Bueno, le Yo digo, creo este que sí. templo es mayor. ¿Es mayor que el primer templo? Debería. Debería. Y este templo resulta que es el segundo templo. Y este segundo templo es mayor que el primer templo. Sí, Sí. Y entonces, ¿por qué aparece un tercer templo? Y este templo, este tercer templo, es mayor que el primero, que el segundo templo y que el templo de Moisés. Es mayor. sí, porque sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el mayor? Pregunta. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el Sí, mayor? listo. ¿Cuál es el mayor? El que une el santo con el santísimo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mayor? Cristo, ¿Ah? Cristo. Bravo, Cristo Jesús. Chéverísimo, Cristo Jesús. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Nuevamente, ¿qué hicimos? Nuevamente, ¿qué hicimos? Entonces, Cristo Jesús es el profeta mayor. Le voy a explicar. Cristo Jesús es el profeta mayor. Cristo Jesús es el profeta mayor que le levantó a Moisés como profeta mayor. Cristo Jesús es el profeta que no levanta a otro como el profeta mayor. Cristo Jesús es el que le levantó a Ciro. Cristo Jesús es el que le levantó el primer templo. Cristo Jesús es el que levantó el segundo templo. Y Cristo Jesús es el que levantó el tercer templo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Lina, ¿qué hicimos? Ya me perdí. Ay, por Dios. Sí, ya me perdí. Lina, Mía, ¿puedes explicarle en un sentido de mujer, por favor? ¿Puedes explicarle lo que entendiste tú? No, no lo que yo digo, sino lo que entendiste tú. ¿Qué entendiste? A ver. Em, pero ¿en qué se perdió Lina para que me dé un poco el hilo? Que Cristo Jesús, le digo, ¿cuál es el templo mayor? Cristo Jesús. Entonces, explíquenle. Ok, entonces si Cristo Jesús fuera el templo mayor, no hubiera edificación postrera o la gloria postrera para que sea la gloria primera. Entonces la idea es que tendríamos nosotros que tener nuestra edificación que une el lugar santo, el lugar santísimo, para Ya, que haya esa gloria postrera Ay, que debe ser en ya, todos nosotros. ya entendí. Ok, me, gracias. ya predicaste todo. Es facilito, nos vamos, sí, oramos, listo. Ya. Mm, Porque si Cristo Jesús está en nosotros, sí, si Cristo Jesús está en nosotros, ¿cómo estamos moviendo este Adar y este templo? ¿Con las profecías de siempre o con nuestra propia profecía? Entonces resulta ser que ¿qué estamos moviendo? Nuestras profecías y todas las profecías del mundo, pero la profecía de Cristo no estamos moviendo. Y entonces,
¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve mover todas las profecías si no puedo mover el templo? ¿Me explico? Ahora vamos. Entonces, ¿por qué es un gran problema? Porque todo esto es según la profecía de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la profecía de Dios? ¿Qué dice la profecía de Dios? ¿Qué dice? Escuche, la profecía de Dios dice que se va a caer el primer templo. La profecía de Dios dice que se va a caer el segundo templo. La profecía de Dios dice que se va a caer el tercer templo. La profecía de Dios dice que toda la sangre de todos los profetas va a irse y que todos los hijos y mis hijos se van a ir con esa sangre a esa misma común y silvestre maternidad. Eso dice la profecía de Dios. No, Eso dice. Eso dice. ¿Dice o no dice? si es que no nos levantamos. Entonces, el mes de Adar, si es que no levantamos, ¿qué? Entonces, si es que no es que si no levantamos, si no conocemos el lugar santísimo, entonces, ¿cuál es la característica del lugar santísimo? ¿Cuál es la característica del lugar santo? Todos estos están ensamblados por una cosa, el aceite. Aquí va, vamos con el incienso. Mire, aquí va a entender lo que le estoy diciendo. Vamos, Alexandra, ¿está siguiéndonos? Si no, no hay problema. ¿Está siguiéndonos? Si tiene alguna pregunta, Alexandra, ¿está siguiéndonos? Entonces es un problema gravísimo. No es un problema. Y es un problema gravísimo. Pero para Dios no hay problemas gravísimos. Simplemente es para usted su templo, su clase y su vida. Simplemente ya sabe a dónde se está yendo. Sí. Amén. Natalie, ¿alguna pregunta? Fabricio, Emilio, Nancy. Yo, gracias, no, no se preocupe, solamente si Erika, este es el pequeño gran problema. Mire, este es el pequeño gran problema. Éxodo, Éxodo capítulo 30, verso 35, y ahí me va a entender. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une a las dos? ¿Cómo se unen las cosas? Éxodo 30, 35. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. ¿Cuál es la característica del incienso? Ore bonito, ore feo. ¿Cuál es la característica del incienso? Puro y santo. No, la característica es la sal. Vamos, lugar santísimo, escuchará, lugar santísimo. ¿Cuál es la característica? Usted me dijo que había el arca del pacto. ¿Cuál es la característica del pacto? ¿Cuál es la característica del pacto? La sal, claro. Y por eso por la sal de Moisés entonces no era. Ya, entonces ya entiende. Entonces, ya, ya me estoy explicando. Entonces, pregunta, ¿por qué intervino Dios en el tercer día del tercer mes? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Les mostró el lugar santísimo o no les mostró el lugar santísimo? ¿Les mostró el incensario o no les mostró el incensario? Hermoso de oro. ¿Les mostró el arca o no les mostró el arca? ¿Les mostró el propiciatorio o no les mostró el propiciatorio? ¿Les mostró el lugar de encuentro o no les mostró el lugar de encuentro? ¿Y quién se encontraba ahí entonces? ¿Quién se encontraba ahí? En el lugar santísimo, ¿quién se encontraba? Los dos querubines. Ay, por Dios. Ah, Otra vez. No, pues se Ahí. encontraba el sacerdote con el Señor, con Dios. Sí.
se encontraba, es exacto, el, se encontraba el elemento que ensambla todo, se llama sal. Sal si puedes, no, se llama sal, porque la sal, la sal de Dios, lo que está diciendo, entonces, ¿qué dijo la sal de Dios? La sal de Dios dijo, ¿se va a caer el primer templo? Sí, la sal de Dios dijo, se va a caer la sal, se va a caer la profecía de Moisés. Sí, sí. Y si se cae la profecía de Moisés, sí, ¿qué va a pasar con la ley? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se cae la ley de Moisés? No. Repito, Moisés lo que hace es, nuevamente, la profecía de Moisés y el libro de Moisés. ¿Ya? Pero la profecía de Dios y el libro de Dios, ¿cuál es la característica que les une? ¿Qué les une a los dos? Les une la sal. La sal. ¿En dónde se une la sal? Se une la sal en el lugar de la sal. ¿Cómo se llama el lugar de la sal? El lugar de la sal se llama propiciatorio. No sé si me explico. Porque en el propiciatorio, ¿qué hablaba Dios? ¿Le hablaba cosas bonitas o le hablaba sal? Amén. ¿Qué Sal. le decía? Decretos. ¿Y qué le decía? Sal. O le decía, o le decía, ¿qué le decía? Sal fuera. O le decía, sal, ensambla todo esto. Porque de lo contrario, el momento que mi sal en tu sal no tenga sentido, ¿qué va a pasar con qué va a pasar con tu sal? ¿Qué pasa con tu sal? ¿Qué pasa con tu templo? Perdón que ya estoy gritando. ¿Qué pasa con tu templo? ¿Qué pasa con tu lugar santo? ¿Qué pasa con tu lugar santísimo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Babilonia. ¿Qué sucede? Dígalo. Babilonia. Babilonia. ¿Qué sucede? Se cae. No se cae. No tiene Nuevamente se pone una barrera. Claro, y no llega al Santo. sal. Lugar santo, lugar santísimo. Y el momento que se pone una barrera, ¿a quién afecta? Aquí, ahora sí, dígame, ¿a quién afecta? Fruto. Afecta. Ladar. Ya, ¿entendió? Afecta el fruto. Entonces, Lina, de qué fruto estamos hablando? ¿De las bienaventuranzas o del fruto de Hayá, Sher Hayá? ¿Cuál es el fruto de Hayá, Sher Hayá? El Adar. ¿Ah? El Adar de Hayash el Hayam. Exacto, exacto. Entonces, por eso yo no me puedo dar el lujo de decir, a mí me habló Dios, sin entender y mirar el fruto. No puedo decir, a mí me está moviendo Dios, sin ubicarme en que falta, mire, faltan, faltan 7 días, 8 días, ¿para qué? Ahora, pero todo esto tenemos que preguntarle. Todo esto tenemos que preguntarle al que bautiza, al que se bautizó y al que se bautiza. ¿Sí? Si se bautizó, ¿ya? ¿Para qué se bautizó? ¿Para entrar a dónde? ¿Para entrar al abismo de la muerte o para entrar al lugar santísimo? ¿Para qué se bautizó? ¿Para qué se Para bautizó? levantarse, Matita. ¿Perdón? Para levantarse. Ya, para levantarse. Entonces, se levantó, ahora por eso nuevamente, para levantarse, pero nadie no le levanta, si no sea porque es el Hijo amado. Y el Hijo Para amado le tener un levanta, pacto. es que otra vez, le levanta para que tenga el precio precioso, pero el precio precioso es el lugar santo. ¿Para qué? Para que vaya al todo este mes de Adar y todo este mes de Adar entre al lugar santísimo. Entonces, para que entre al lugar santísimo, ¿para qué? Para recibir sal y para dar sal. Porque de lo contrario, ¿para qué sales? ¿Para qué sales
si no vas a salar? ¿Para qué tienes luz si no tienes sal? Porque todo lo que sale de tu boca, ¿de dónde sale? Todo lo que sale de tu boca no sale del lugar santísimo. Todo lo que sale de tu boca no sale del corazón. Todo lo que te sale de tu boca no sale de tus buenas intenciones. ¿De dónde sale? Sale del cuerpo, del templo, sale del santuario, porque el santuario ya es la unión, y ahí sí da vida y da cuerpo a todo mi cuerpo, y no da por separados, no segmenta. Marquito, yo Amén. no cacho todavía cómo, dónde se une la sal con el lugar santo. No, no, no cacho Perfecto, todavía. perfecto, perfecto. El lugar santísimo, entonces el precio precioso entra a donde tiene sal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa sal ahí se une, porque ahí en el propiciatorio Dios le da decretos. Y los decretos de sal, ¿sí? Ahí sí se unen con lo precioso. ¿Por qué? Porque, ay, vamos, Levítico, es que si no, no me va a creer. Levítico capítulo 2. 2 o 12, Marquito, Levítico 2 o 12. Déjeme encontrar. Levítico capítulo 2, verso 13. Ahí sí. ¿Cómo se encuentran? Perfecto. 2:13. Leo, Ajá. toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Ahora, ¿qué le dice eso, Adri? O le completo la idea. Sí, mejor, mejor ¿Ah? completa la Ya, mejor perfecto, completa. perfecto. Todo corbán, todo corbán debe tener sal, porque todo corbán de Dios, ¿sí? No es palabrería. Porque todo pacto de Dios no es palabrería, porque toda oración de Dios no es palabrería, porque todo el incienso de los santos no es palabrería, porque toda la palabrería, toda la palabra de Dios vino a mí a salvarme, para que no sea palabrería, sino sea un sí y un amén que transmito a mis hijos. Porque toda esa sal no vino de cuánto yo valgo por precio precioso, porque toda esa sal vino del lugar santísimo, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y el Hijo salió para encontrarse conmigo, para llevarme a que lo que yo diga y lo que yo haga tenga ese tipo de sal, para que en este mes, ¿sí? Yo reciba ese Adar de Dios que es sal, y lleve a esa Pascua ese sal, y lleve a ese acercamiento, y lleve al año agradable de Dios, el Espíritu que está en medio de mí, que me hace clamar Abba Padre, y que ese Espíritu que me hace clamar Abba Padre, me pueda decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, y este es un año agradable, y el próximo es un año agradable, porque el año agradable es una profecía, no de un templo que va a caer, no de una ley separada, no de una buena intención que tenga en el corazón, sino de un Adar que me dijo desde el día 3 de Adar, me mostró su pacto y me mostró toda su ley, y me dijo: el templo glorioso del profeta glorioso que pertenece a la nueva Jerusalén gloriosa, te puse en ti para que nunca mires atrás y hagas de lo postrero primero, y lo primero sea postrero, y lo postrero sea mejor que lo primero. Amén. Ahora sí, Adri, ¿en dónde está esa sal, Adri? Ahora
permítame por favor preguntarle, ¿en dónde está esa sal? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Si es Corbán en el lugar santísimo. No, 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 no. Ay, sí, a ver, otra vez. En el lugar santo, ahí es donde se ofrecía, mire, las ofrendas de cereal, ¿sí? Todos los días tenían que poner pan de la proposición. Todos los días. Entonces estaba la mesa del pan, los panes de la proposición y la menorá, ¿ya? Entonces, al sacerdote, cuando le dice toda ofrenda tiene que estar salada con sal, pregunta, de dónde viene la sal? ¿De dónde tenía que venir la sal? No, está difícil todavía. Mire, Marquito, pero di- Éxodo 37, por favor, Éxodo 37. Mientras buscan a Fabricio, le escucho. Este está con Marquito, el, yo soy el portador de la sal, ¿verdad? eh, Porque la yo voy a sal. presentar, porque yo eh, voy a presentar la no, ofrenda. no, 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 nuevamente, no, no. El portador de la sal es Dios, porque Dios nunca va a fallar a su palabra y nunca va a fallar a su sal, porque su sal, esa es la palabra confirmada y ese es el pacto, porque el pacto, la base del pacto es la sal, porque la sal es la perpetuidad de su palabra que se cumple. Ahí estamos. Entonces, ¿en dónde yo recibo la sal? Yo recibo la sal cuando, como decíamos, en cada mañana, pues yo levanto mi precio precioso y ese precio precioso lo hago parte de entrar al lugar santísimo. Y eso lo hago parte de mi casa, de mi templo y todo eso. Y todo eso yo tengo que llevarle. Nuevamente tengo que llevar esa sal que uní, que ahí me dio Dios y uní con esa sal, para que esa sal, ¿sí? Esa sal me dé acercamiento, o sea, corbán. ¿Qué es corbán? Corbán es acercamiento. Porque de lo contrario, yo voy a tener una paternidad o una maternidad, ¿sí? De un falso acercamiento. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tarde o temprano, mis hijos o yo les voy a los hijos, a mis hijos o a mí me van a decir, lo que dijiste es pura palabrería. Y lo que ellos están recibiendo, si es pura palabrería, pues lo mismo. Me van a decir que soy pura palabrería y obviamente ellos van a comenzar a ver justamente este sentido de fruto. Que ellos lo que van a hacer es, en lugar de que haya un acercamiento a una verdadera paternidad, ¿a dónde cree que se van a ir? ¿Sí? Se van a ir a su propia profecía, se van a ir a su propio Dios y se van a ir a sus propios acercamientos. Y resulta ser que, ¿sí? No hay ni acercamiento a mí, no hay acercamiento ni de fruto, no hay acercamiento de... ¿Por qué? Porque no hay sal. ¿Y por qué? Porque mi bautizo no fue, porque el bautizo solamente fue escuchado para que sea yo mi hijo amado, pero mi hijo amado es para que vuelva la sal a su lugar, vuelva la sal a su templo, y yo sea coherente entre lo que digo, lo que hago y lo que acerco. ¿Ya? Medio difícil, medio difícil. No, es más, es, es más, es lo más fácil. Lo difícil es justamente todos los pensamientos que tenemos. Mm, ¿Ya? Entonces, por último, todo este problema, ahí viene el asunto. Todo esto tenemos a Moisés de por medio. ¿Por qué? Porque Moisés, aquí está el problema de Moisés.
¿Qué pasó con Moisés? El problema de Moisés es que Dios se enojó con Moisés. ¿Por qué se enojó con Moisés? Porque a Moisés Dios le sacó de esas aguas, ¿ya? Y Moisés, ¿a qué aguas tenía que entrar? Bueno, ya nos fuimos, ya estamos en Shabbat. Tenía que entrar a las aguas del bautismo que le estaba ofreciendo el Padre, Marquito. Por supuesto. Pero él no entró justamente por un problema de aguas. Entonces, ahora, ahora ahora, ¿por qué es importante Moisés? Porque Moisés muere, ¿sí? Haciendo los cálculos en todo esto, Moisés muere el 7 de Adar. Ahí sí tiene sentido. ¿Por qué muere el 7 de Adar? ¿Por qué Dios le dice hasta aquí el 7 de Adar? ¿Por qué? Porque tenía que ser sal, Marquito. Porque todo, exacto, porque Porque exacto. el 3 de Adar no hizo el encuentro. Perfecto, Pero perfecto. tenía que ser. Y todo esto, ¿a quién les afecta? Les afecta a ellos, porque todo eso, ellos lo transforman en 30 días de profecía, de la profecía de Moisés, de la ley de Moisés, bueno, lo que sea. Pero 30 días ellos hacen luto. Y en el día 10, es la coincidencia de todo esto, el día 10, ¿sí? El día 10 del mes primero, justamente antes de entrar a la Pascua, ese día Dios les dice, tienen que pisar el Jordán. ¿Ya? Tienen que pisar el Jordán. Y el momento que pisan el Jordán, ¿qué sucedió? Unas aguas se fueron para arriba y otras aguas se fueron para abajo. Es decir, Dios, hasta incluso ese día Dios nos va a dar oportunidad de hacerlo. Pero lo que le estoy diciendo es momento, tenemos que seguir moviendo esa sal, esas aguas y ese bautizo, para que no se queden las palabras, no se queden nuevamente en profecías o en palabras, con una sal que no nos acerca, que que no se une al lugar santo y al lugar santísimo y al cuerpo, porque lo que Dios está haciendo más bien es ensamblando nuevamente nuestro cuerpo. Y el mejor ejemplo, como ustedes ven aquí son situaciones hasta de orden de salud. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuevamente lo que Dios hizo en nosotros justamente sea eso, que nos haya dado todo su pacto, toda su sal, para que esa llevemos y para que esa traigamos y para que esa devuelva una verdadera paternidad y maternidad de un verdadero Adar que completa la paternidad y la maternidad de Dios. Y eso lo llevemos a Pascua, porque eso es lo que tiene que seguir caminando. Esa gloria, lo Mm. prospero, lo porvenir tiene que seguir moviéndose. ¿De acuerdo? Entonces, mm, pero para eso, Marquito, perdón para que me salga del contexto. Nosotros vamos a tener el 1 de Nisan el 18 de marzo o el 17. por supuesto, porque ese sí es Moed. Y ese Moed, recuerde, ese Moed es sumamente importante. Ese Moed es importante. El primero y el 7 son importantes porque son el día nuevamente que Dios dice tienen que ungir el santuario y tienen que ungir a la cabeza. ¿Para qué? Para que no se desvíen, para que no sean ingenuos y para que no sean desviados, para que no sean ingenuos y desviados. Entonces, la pregunta es, ¿ingenuos y desviados en dónde? Entonces, para leer eso, para mirar eso, no sé si alcancemos, porque son muchas cosas y si ve, cuando Dios permite, me tomo estos minutos. Para llegar a eso, allá vamos a llegar, usted tiene que leer el libro de David. ¿Por qué nuevamente volver a David? ¿Por qué David no se calentaba? Eso nuevamente tenemos que volver ahí. ¿Ya? Para ahora, para terminar este mes tenemos que volver a Moisés. Entonces el domingo
por favor, leer por qué no entró Moisés y leer justamente el momento que Dios le habla y le dice, ¿por qué no entras? ¿Ya? Entonces eso está en Deuteronomio 32 y está también, y está en las aguas, en números. Entonces leer números, números capítulo, si quiere. Números, bueno, está en el libro de Números que me parece que 23 cuando no santifica las aguas. Pero Deuteronomio 32 y ¿qué más? Ah, y nos falta porque tenemos que, de todo esto, volver a Abraham para encontrar este mes porque es glorioso, porque si ve, en este mes glorioso se unen maternidad y paternidad. Entonces, eso, ya, vamos a orar, lo mismo que hicimos que el bautizo, vamos directamente. Todo este recorrido ha sido para ver el problema, pero la solución la damos en oración. Padre, aleluya. Bendito seas, Padre Santo, porque en el nombre de Cristo Jesús nos diste una maternidad. Y esa nueva Jerusalén en el nombre de Cristo Jesús es para nuestros hijos, es para el hijo, porque esa pertenece al novio. Y por eso, Padre, pues hoy cortamos esas aguas de Babilonia, esas aguas de la profecía, esas aguas, Señor, de los decretos, esas aguas, Señor, de la sal, Señor, de Moisés, de la sal de Ciro, de la sal, Señor, de todos los templos, porque toda esa sal cayó con sus templos, porque lo mismo, todas nuestras palabras que no tienen sal, caerán o se apartarán o irán con sus propias aguas. Y por eso te pedimos perdón, porque al igual que las aguas del Jordán, en donde se bautizó no solo Enrique y Ana, sino en donde se bautizó, Señor, Juan, y en donde se bautizó ese espíritu, Señor, vaya al mar. ¿Sabe cómo se llama el mar en donde desemboca el Jordán? Todas las aguas del Jordán desembocan en el mar salado. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, es Shabbat y levantamos porque todas las aguas del Jordán y las aguas del descenso desembocan y desembocarán en el mar. Nati, paréntesis, Nati, ¿cómo se llama el mar muerto? ¿Ah? Le dicen el mar salado. No, no, no. ¿Cómo se llama el mar muerto? ¿Por qué se llama el mar muerto? Mm, porque no hay vida, No, porque no no, hay porque vida. está salado. Porque el nivel del Está sal más, sí, es muy alto. no se puede, ni siquiera se puede hundir Ujú, ahí. Porque ahí lo que le sostiene, porque lo sostiene es un montón de sales. ujú. Ya, un montón de... Por eso, en la Biblia no existe el mar muerto. ¿Cómo se llama en la Biblia? No es el mar de Tibet, No, 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 no. ¿no? En la Biblia se llama mar salado. Ujú, ¿Ya? Entonces, por favor, hay que poner nombre a las cosas. El mar salado. Todas las aguas del Jordán desembocan en el mar salado. ujú. ¿Sí? Entonces, entonces sigamos con la oración. En el nombre de Cristo Jesús, ese es nuestro bautizo. Que tú y que esas aguas del Jordán pues fueron hechos para que vaya al mar salado, porque el mar salado separa aguas y separa cuerpo, y ni siquiera el cuerpo se puede hundir en esas aguas. Pero bendito seas porque tú nos diste, Señor, el pacto y la sal de unas aguas de vida que, Amén. Señor, hacen que nuestro templo, hacen, Señor, que nuestra casa, hacen que nuestra Jerusalén y hacen que nuestro Padre pues lleve aguas verdaderas, porque son el sí y el amén, pero lleve las aguas dulces en el nombre de Cristo Jesús, lleven para que, Señor, esas aguas dulces lleguen a la boca, lleguen al sabor de las mujeres del dosel del Amén. mar, Amén. porque las únicas
que llevan esas aguas, son las que transforman esas aguas, las aguas de vida, en vino nuevo, Amén. Amén. porque pertenecen a la vid. Y por eso el pacto, la vid, las aguas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esas sean las que hoy ponen esos decretos, que echan abajo los decretos de Ciro, de Darío y de todos ellos, porque ellos se irán igual, se fueron a esa sal y a ese mar de sales. Pero en el nombre de Cristo Jesús, tú nos diste, Señor, el bautizo para que nuevamente se levante la vid verdadera, se levante el Adar glorioso de tu palabra. Y tu palabra, porque así como tu pacto es sal, tu palabra en cambio es dulce. Porque así como es dulce tu palabra, como esa miel, pues es más dulce que la miel, porque Señor es verdadero vino. Y por eso, Señor, esa miel, Padre, es tierra prometida. Y yo bendigo que esa tierra prometida pues siga fluyendo leche, Señor, miel, cuajadas que levantan verdaderos muros, pero Señor, fluyan verdadero Dabar, porque ese Dabar siga llevando esas aguas de tu deror y conducidas, para que en el nombre de Cristo Jesús, pues el sí, el amén, siga. Más importante que lo que decimos, siempre será lo que nos encontramos y nos encontremos con nosotros en el lugar santísimo, con nuestros hijos y con nuestras generaciones, Padre, porque con un abrazo o con una palabra tuya siempre bastará para sanar, pero para sanar un verdadero corbán. Y ese corbán, Señor, siempre mostrará una mesa santa. Y por eso bendigo este Shabbat, porque este Shabbat es de mesa, este Shabbat es de altar, y este Shabbat, Señor, es de sal, de agua, de vida, Dios de los cielos, porque nuevamente lo que movemos es lo que movió el profeta y es unir el cuerpo de Cristo, el lugar santo y el lugar santísimo, lo precioso y lo que lleva tu sal y tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, Amén. Amén. ah, Adar. Amén. a dar. Amén. Amén. Bendiciones. Un abrazo. El domingo, pues vamos Amén. con Moisés. Bendiciones. Un Hasta abrazo. luego, Marquito. Gracias. Bendiciones, Marquito. Gracias, pastor. Perdón Bendiciones. por incorporarme tarde. No, con gusto.